Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy, así que no se conectaron las... bueno, aquí está Karen Juárez. Me falta únicamente una persona. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase entonces. Voy a necesitar que prendan su cámara, por favor, para mi asistencia. Gracias. Abner no tiene frío. No, profe. Ah, qué bárbaro usted. Todos los demás. Ay, mira que tenemos frío. Ah, Andrea Samayoa tampoco. No, profe. Qué bueno. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Nuestra clase de física general consistirá en el conocimiento de la tercera ley de Newton, la cual lleva por nombre acción y reacción o fuerza de acción y reacción. El día de hoy solo resolveremos un ejemplo y la parte en la que vayamos a hablar conceptos, definiciones y establecer, si no estoy mal, una fórmula y generar dos de ellas. Así que vamos a iniciar entonces con la definición de la tercera ley de Newton, que dice que expone, expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria sobre el cuerpo que lo produjo. Notamos entonces que a la hora de aplicar una fuerza, siempre recibiremos una fuerza contraria de igual magnitud, pero en sentido contrario. A eso entonces es a lo que se refiere la tercera ley de Newton. Como recordarán, esta fuerza contraria lleva por nombre fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. De esas dos formas se le pueden denominar a esta fuerza de reacción, fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Aquí podemos notar un ejemplo que a la hora de nos están contando, porque yo nunca he disparado tampoco un arma, pero nos indican que al momento de realizar disparos de esta naturaleza, el impacto es hacia adelante, pero se va a sentir una reacción de una misma, dice, magnitud. Bueno, tenemos entonces que la fuerza que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la F minúscula. A veces se representa solo por F minúscula, otras veces se van a representar por F sub F, que significa fuerza de fricción, o asimismo puede ser como FR, como fuerza de fricción. Así que fuerza de rozamiento es, perdón. Así que de estas formas es que se les irán denominando a lo que es la reacción del movimiento que se vayan a efectuar. Con esto ya vamos a completar a las cuatro fuerzas. Notamos que en una de estas imágenes podemos observar que el inverso de la fuerza, de lo que es por acá, el inverso de esta fuerza aplicada será de la misma magnitud. Lo mismo va a suceder con respecto al peso, que la reacción del peso
tendrá una misma magnitud o repercusión en lo que es la fuerza normal. Esta fuerza normal y fuerza de fricción también vamos a aplicarlos cuando vayamos a trabajar planos inclinados. En los planos inclinados también vamos a resolver lo que es el efecto de la fuerza de fricción. Aquí podemos hablar acerca de lo áspero que tenga presencia con el objeto versus la superficie. Por acá entonces vamos a poder notar que existe, dice, rugosidad de las superficies que se encuentren en contacto. Va a depender de qué material esté hecho el bloque y sobre qué se vaya a efectuar dicho arrastre. Ya que al momento de arrastrar un objeto, dependerá de la superficie donde lo vayamos a realizar. Si tiene mucha rugosidad, aparte de que vayamos a notar la presencia de un rechinido mayor, vamos a necesitar de más fuerza para poderlo mover. En otros casos en los que vayamos a presenciar esto es al momento de estar conduciendo y de repente estar frenando, esta fricción que se hace con los neumáticos y la carretera, pues hemos sentido hasta un olor a quemado, porque es el desgaste que se siente con respecto al neumático y hacia el asfalto. La fuerza, pueden implementarse dos o más fuerzas y con estas realizar la sumatoria y considerar una sola, pero de la misma forma siempre se sentirán o se recibirá una fuerza contraria de la misma magnitud. Por ningún motivo puede ser mayor o menor. Siempre se va a contar con la misma reacción. Tenemos entonces que la fuerza de fricción, como les indicaba, o la fuerza de rozamiento, es la que existe entre dos superficies ásperas en contacto, que se oponen al deslizamiento. Se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto. Aquí entonces de forma se conceptualiza que el efecto de la multiplicación de la fuerza normal con esta letra como U de carta, la cual es una letra griega que se le denomina mu, es el coeficiente de rozamiento. Dicho coeficiente de rozamiento será un dato numérico únicamente. Este coeficiente en la última fila de texto nos indican que es un dato numérico adimensional. Con respecto a lo adimensional se refiere a que no tendrá unidad de medida. Únicamente nos van a presentar el valor numérico, a diferencia de una masa, que la masa tendrá unidad de medida de kilogramo. Si hablamos de una longitud, nos vamos a referir hacia ella como metros o centímetros, si hablamos de tiempo como una hora o minutos. En cambio, el coeficiente de rozamiento se le denomina adimensional porque no tendrá unidad de medida. Y esto del coeficiente de rozamiento están ya establecidos mediante prácticas donde se han experimentado con estos materiales. Por ejemplo, el acero, de acero hacia hielo, de acero a teflón o del mismo material y de esa forma. Aquí nos habla acerca de un coeficiente sub S,
me está dando a entender que es un coeficiente estático. Es decir, este es el tipo de coeficiente que existirá cuando no haya movimiento. El coeficiente estático genera u obliga a que el movimiento tenga que ser mayor para poder disminuir este coeficiente. Existe un coeficiente estático y un coeficiente cinético. El coeficiente cinético se podrá determinar cuando ya exista movimiento. A eso se refiere entonces la diferencia de coeficiente. Coeficiente estático es cuando no hay movimiento y coeficiente cinético cuando ya hay movimiento. Estos son algunos ejemplos de las magnitudes que pueden tener dichos coeficientes. Algo muy importante es que vayamos a aplicar esta fórmula que nos están indicando en la parte superior derecha, donde nos indican que la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la fuerza normal. Y de esa misma se puede generar o se puede despejar el coeficiente, es decir, la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal. Vamos a contar con ejercicios acerca de la aplicación de esta reacción de la fuerza de rozamiento en planos inclinados. Recordemos que cuando son planos inclinados y existe ya la presencia de un ángulo determinado, vamos a utilizarlos tanto en el peso, en el eje X, como para calcular al peso en el eje Y, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo y el inverso de lo que es este peso será la fuerza normal. Vamos a continuar aplicando que el peso en el eje X es masa por gravedad, o ya sea si conocemos al peso, multiplicados por el seno del ángulo por el que esté afectado en ese plano inclinado. Hasta la próxima semana vamos a desarrollar ejemplos de esta naturaleza. El día de hoy vamos a efectuar uno un poco más sencillo para irnos familiarizando con lo que son las aplicaciones de dichas fórmulas. Tenemos entonces nuestro primer ejemplo, donde se dice lo siguiente. Acá, perdonen, es C. Ahí está. Este es nuestro ejemplo entonces, el cual dice lo siguiente. Se empuja un carrito que pesa 49 newtons hacia la derecha. Entonces, notemos que dicho movimiento se está realizando de esta forma, que el movimiento va dirigido hacia la derecha. Eh, Así como se muestra en la figura, dice que se aplican fuerza de 34 newtons. Si dicho bloque acelera 3 metros sobre segundos cuadrados, vamos a hallar estas tres variables. Las tres variables de las que nos están hablando son, primero que nada, la fuerza de rozamiento. Segundo, la fuerza normal. Y por último, vamos a hallar el coeficiente de fricción que exista entre el hule y la superficie del suelo que vayamos a resolver. Dije de hule por el tipo de rueditas que tiene este carrito. Bueno, iniciamos entonces con el análisis de las fuerzas que van a intervenir en este movimiento. Vamos para eso a hacer uso de un plano cartesiano que se le denomina como diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocarlo exactamente sobre el carrito para que éste nos muestre hacia dónde está el lado derecho del plano cartesiano para poder indicarle si tiene un signo o si cuenta con un signo positivo o si cuenta con un signo negativo. Iniciamos entonces con la fuerza que se está aplicando. Nos estaban hablando de un lado derecho. Entonces el lado contrario
de dicha fuerza, que es por acá donde está posicionada la fuerza de rozamiento. Dicha fuerza de rozamiento tendrá que contar con un signo negativo. Negativo porque se posiciona en el lado izquierdo de este plano. Todos estos y cada uno de estos valores del centro, de donde me encuentro más o menos, hacia el lado izquierdo tendrán que contar con un signo negativo. Cuando nos vamos a referir al peso, debido a que se posiciona en la parte baja del plano cartesiano, estamos indicando que todos los valores del eje Y tendrán o contarán con un signo negativo. A diferencia de la fuerza normal, que se posiciona en la parte superior del plano, entonces este contará con un signo positivo en el lado superior del plano cartesiano. Vamos a recordar lo siguiente. Y algo importante para recordar es que cada uno de los ejes del diagrama de cuerpo libre nos va a generar una fórmula. Tanto el eje X nos va a generar una fórmula como el eje Y tendrá que también generarnos una fórmula. También vamos a tener presente que cuando existe un movimiento en dicho eje, se iguala a la masa por la aceleración, y cuando no existe movimiento en ese eje, se iguala a cero. Tenemos entonces que, para el caso del eje X, tenemos en primer lugar la fuerza de rozamiento con un signo negativo que está por acá, sumándole la fuerza que está por acá, y debido a que existe un movimiento en ese eje hacia la derecha, entonces indicaremos que se iguala a la masa por la aceleración. En el caso de el eje Y, donde contamos con la normal menos el peso, se igualan a cero, porque en este eje no hay movimiento. Por ningún motivo nos están describiendo que haya un movimiento hacia arriba, ni que haya un movimiento hacia abajo, únicamente hacia la derecha. La tercera fórmula que tenemos por acá, esto es debido al concepto de el inicio de la fuerza de fricción, donde nos indicaban que el producto de la fuerza normal multiplicados por el coeficiente nos genera la fuerza de rozamiento. Vamos a notar con esto que existen dos ecuaciones o fórmulas para poder calcular a la fuerza de rozamiento. ¿Cuál vamos a utilizar? La que nos sea más factible en el problema. Vamos a continuar. Por acá, la aplicación de fórmulas. El problema nos está pidiendo calcular la fuerza de rozamiento. Por acá tenemos los datos que nos ofrece el problema. Nos cuenta que hay un peso de 49 newtons, que hay una fuerza de 34 newtons y que hay una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Las variables que debemos calcular son la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el valor del coeficiente de rozamiento. Como notamos en la parte anterior, contamos ya con dicha fórmula, y dicha fórmula nos estaba cuantificando, nos estaba indicando primero que nada las variables que debemos considerar. Para esto, recordemos que necesito el valor de la fuerza de rozamiento, es decir, FR. Y como FR se encuentra con
un signo negativo en mi ecuación, la debo despejar para que de esa forma me vaya a quedar con signo positivo. Traslado entonces de izquierda a derecha lo que es la fuerza de rozamiento con la finalidad de poder contar con un signo positivo. Asimismo, eh, la masa por la aceleración que se encuentra en el lado derecho, lo voy a trasladar del lado derecho al lado izquierdo, cambiándole de signo. Me van a quedar entonces como menos masa por aceleración. De esta forma entonces me queda constituida la fórmula que debo utilizar para resolver la fuerza de rozamiento. Lo voy a colocar con un color morado. Bueno, entonces ya puedo venir y proseguir con realizar las distintas sustituciones que tengo dentro de la ecuación de la fuerza de rozamiento. En primer lugar, la variable F, que tiene un valor de 34 newtons, también debo multiplicar la variable masa con la aceleración. Cuento con una masa de 5 kilogramos y tengo una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Vamos a preguntarle a Jorge González. Este número 5, Jorge, ¿de dónde se obtiene? Eh, pasando el peso a masa, creo. Gracias, Jorge. Estos 5 kilogramos efectivamente, como nos dice Jorge, se encuentran, yo los tengo por acá. Vamos a ir con un color celeste. Esta parte. Como la fórmula me está pidiendo calcular lo que es el valor de la masa y mis variables solo me están presentando el peso y la fuerza, entonces a partir del peso debo calcular el valor de la masa. Tengo que la masa, su equivalente, el peso, perdón, su equivalente es la masa por la gravedad. Entonces, despejando lo que es el valor de la masa, lo cual consiste en dividir el peso entre la gravedad. 49 newtons divididos 9.8 metros sobre segundos cuadrados y me quedan con esto 5 kilogramos. Es de esa forma entonces que puedo venir y conocer cuánto es el valor de la masa. Continuando con la fórmula en esta tercera fila, digo que 5 multiplicados por 3 que me generan 15 newtons y la resta de 34 y 15 son 19 newtons. Estos 19 newtons son entonces el resultado de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Vamos a proceder a resolver la fuerza normal. Notamos que en la fuerza normal su relación es directamente con el peso con un valor negativo. La fuerza normal entonces puede cuantificarse con respecto al peso si contamos con el peso, o en su defecto si nosotros contamos únicamente con la masa, podemos venir e indicar que el producto de la masa por la gravedad es equivalente al peso. Por supuesto no es nuestro caso, puesto que nosotros ya conocemos al peso, que son 49 newtons. Por acá entonces está la sustitución. La normal es igual al peso, entonces la fuerza normal son 49 newtons. Por último tenemos el cálculo de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Vamos a necesitar para ello la fuerza normal y el coeficiente, pero el dato que estamos buscando en esta fórmula es el coeficiente de rozamiento. Entonces, vamos a retirarle la fuerza normal, es decir, N mayúscula. Como N mayúscula se está multiplicando contra el coeficiente,
Entonces, para retirarlo de la multiplicación, la vamos a dividir. La fuerza de rozamiento entre la fuerza normal es el resultado del coeficiente. Realizando la sustitución tenemos como fuerza de rozamiento 19 newtons, divididos la normal que son 49 newtons. Los newtons se cancelan y dividimos 19 divididos 49, obteniendo un valor de 0.38. Y 0.38 no tiene unidad de medida porque anteriormente dijimos que es un valor adimensional. Esto es entonces todo con respecto al ejemplo que íbamos a trabajar el día de hoy. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto. Ya que tenemos un poquito de tiempo, les presento el ejercicio. Frida, ¿tenemos alguna duda? No, profe, gracias. Bueno, con respecto a la actividad que van a desarrollar es lo siguiente. Dice, nuevamente por acá. Dice, se empuja un carrito que pesa 24.5 newtons, pero ahora hacia la izquierda. Es decir, por acá. Como es hacia el lado izquierdo, entonces van a variarme la colocación de las variables. Por este lado, yo voy a colocar menos fuerza. ¿Por qué menos? Porque está posicionado en el lado izquierdo de lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano, o podemos decir el diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces menos fuerza y el lado contrario, que será más fuerza de rozamiento. En la parte superior continuamos con la fuerza normal con signo positivo y en la parte baja tenemos a menos peso. Entonces solo nos van a variar el lado hacia donde se vaya a dirigir la fuerza. Solo recordemos que para la fórmula tenemos que nos va a quedar para, sobre todo para el caso del eje X, tenemos menos la fuerza, más la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración. Esta entonces será la fórmula que vayamos a trabajar ahora. Solo como vamos a calcular la fuerza de rozamiento, entonces vamos a indicar que la fuerza de rozamiento será igual a la masa por la aceleración más la fuerza. Realizando el análisis, le vamos a preguntar a Rodrigo Tawite. Rodrigo, ¿la aceleración tiene signo positivo o negativo? Pues yo diría que ahorita en negativo, creo yo, porque como se viene a la izquierda. Correcto. No olviden, por favor, colocarle ese negativo al resultado del producto. Yo no estoy diciendo que vayan a restar la aceleración con la fuerza. Eso no puede hacerse. Gracias, Rodrigo. Van a multiplicar la masa por la aceleración. Les va a quedar un resultado negativo y va a restarse dicho valor con lo que es la fuerza para que puedan encontrar la fuerza de rozamiento. Lo demás, el cálculo de la fuerza normal y el coeficiente de fricción, pues tendrán que hacer el mismo procedimiento visto en clase. Con esto de dibujar el diagrama de cuerpo libre, consiste en solo hacer un plano cartesiano. Nos quedamos hasta aquí. Les pregunto si tienen alguna duda antes de despedirnos. Bueno, entonces voy a subir inmediatamente el video para compartirles también el link de la clase. Gracias por su asistencia. Todos están presentes,
todos los que tenían que estar. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz día. Nos vemos. Feliz día. Feliz día, profe. Feliz día.